Grupo 2 de mentoría. Nuestra variable predictora va a ser los días de gestión desde el inicio de la cartera hasta la última gestión correspondiente a las deudas en estado cancelado, cuyo código de gestión sea el 53, que corresponde a deuda cancelada, y es el último código de gestión a realizar. Esto nos indica en cuántos días se podría obtener una cancelación de la deuda. Vamos a normalizar los datos, vamos a realizar la separación de entrenamiento y testeo de los datos. Esta separación debe contener el tipo de producto, el monto de deuda, fecha de ingreso, cliente, estudio, fecha de seguimiento y código de acción. Posteriormente, aplicaremos algunos de los modelos, como son Random Forest, Decision Tree, Nearest Neighbor y Multi-Layer Perceptron. Analizaremos los hiperparámetros de matriz de confusión, los errores de cada modelo, la accuracy y la curva ROC. Acá lo que hacemos es importar las librerías que vamos a utilizar. Además, cargamos la base de datos que vamos a utilizar. Lo primero que hacemos es curar la columna hora, con la cual lo único que nos queremos quedar es con la fecha, ya que la misma corresponde a la fecha de baja del producto, o sea, a la fecha del último código que se utiliza. Y después tenemos la fecha de alta. Seleccionamos solamente los datos que corresponden al estado C, que corresponde a la cancelación del producto. Vamos a dropear aquellas columnas que no nos aportan al análisis. Acá lo que hacemos es analizar los montos y aquellos montos que son menores a cero. Posteriormente nos quedamos con los montos que son mayores a cero. Lo que hacemos acá es utilizar las columnas de fecha de alta y crear la columna de fecha de baja con una relación de fecha y hacer la diferencia entre una fecha y la otra y agregamos esa columna. Acá podemos ver en este gráfico las diferentes diferencias, valga la redundancia, entre las fechas de alta y las fechas de la última acción que se realiza. En este data frame seleccionamos solamente los códigos de seguimiento que son el número 53, que es el código, recordemos, que corresponde a la cancelación de la deuda. En nuestra selección hemos elegido aquellos datos que tengan como código de seguimiento el número 53. La misma corresponde a la última acción a realizar en la cartera, por lo cual creemos que es la depuración que nos permitirá un mejor análisis. Vemos una gran variación de días entre la cancelación de algunos productos a otros. De los datos analizados que corresponden a los que le llevó al estudio cerrar la cartera, vemos que tiene una media de 237 días con un mínimo de un día y un máximo de 1095. Eso lo podemos ver acá. Es interesante analizar estos números, ya que el 50% de los casos se resuelven en 6 meses y el 75% en un año. Posteriormente, lo que vamos a realizar es la normalización y el entrenamiento de datos. Acá lo que realizamos es la estandarización de los datos.
y planteamos un enfoque de análisis, ya que el 50% de los datos o de los casos se resuelven en 6 meses y el 75% en un año. Vamos a crear parámetros de target de 0 o 1, donde 1 serán los casos que se resuelven en menos de 365 días. Cabe destacar que esta selección es puramente arbitraria. Eso lo hacemos acá, donde los datos que son menores o iguales a 365, no los datos, sino esta diferencia de días, le corresponde un target 1, y si son mayores, le corresponde un target 0. Ahora sí, dividimos los datos en entrenamiento y test y realizamos los modelos respectivos que habíamos planteado. Decision Tree nos da una accuracy de 81%, Random Forest de 84%, Nearest Neighbor de 82% y Multilayer Perceptron de 83,88%. Como observaciones, vemos que un buen nivel de accuracy en este modelo de análisis, logrando resultados de más del 81%. A continuación, y según lo que hemos hablado con el mentor, vamos a remover la columna de Personal ID y volveremos a realizar los modelos. Eso es lo que hacemos acá, dropeamos la columna de Personal ID y volvemos a usar los modelos en los datos. La accuracy en cada uno de los modelos nos da un poco menos, desde el 79% hasta el 82%. Por último, hacemos un reporte de clasificación de cada uno de los modelos, en este caso el Decision Tree, donde nos da una accuracy del 79%. Vemos que el modelo clasifica muy bien los datos 1, que son los que correspondían al, al periodo de tiempo hasta el año, pero no así los datos ceros que correspondían a un periodo mayor. Eso ocurre en cada uno de los modelos. Vemos la diferencia, vemos una accuracy del 80, vemos que clasifica muy bien a aquellos que son 1, pero no así al 0. En Nearest Neighbor ocurre lo mismo y en Multiplayer Perceptron también. Acá vemos que clasifica al 1-1 y le da tiene un 91% de precisión. Por último, hacemos el Precision Recall Curve, para lo cual preparamos los datos, los pasamos a Array y hacemos el ploteo del Precision Recall solamente del Multilayer Perceptron y del Random Forest. El Random Forest es el azul y el Multilayer es el rojo. Vemos que el Multilayer mantiene un poco más de precisión frente al Random Forest, pero la diferencia es mínima. Como conclusiones, podemos decir que el modelo elaborado en los parámetros establecidos con las transformaciones realizadas a la base de datos entrenada nos arroja una serie de resultados que, a nuestro entender, cumplirían con un grado aceptable de predicción. Logramos valores de precisión y recall en los casos de Multilayer Perceptron del 86 y 91% respectivamente, para predecir los datos buscados. Muchas gracias.